A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Buenas noches, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Fondo Sonora en la quinta emisión semanal desde Hermosillo para todo el estado a través del 151, 1151 HD Mega Canal y también en la plataforma de Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live de Proyecto Puente. Gracias por estarnos acompañando. Recuerda, usted se puede suscribir al canal de YouTube de Proyecto Puente o también baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store para su iPhone, en Google Play para su Android. Hoy, los viernes es de cultura, medio ambiente, sociedad, cosas positivas o alertar de lo que viene, lo que tenemos en las artes, le dedicamos. Y nos toca analizar lo que está ocurriendo con los monumentos históricos de Sonora, a través de lo que tiene el Centro INAH, el patrimonio histórico del Estado, por lo que ocurrió en días pasados, que gracias a una denuncia anónima, autoridades y medios de comunicación acudimos al Cerro de la Cruz en la colonia Villa de Ceris en la capital, debido a que un particular realizaba una obra que destruía pues patrimonio histórico. Ahí está como el INAH, Proyecto Puente, suspendió la demolición de ese patrimonio histórico, cal y canto, en la tradicional Villa de Ceris. La autoridad correspondiente, en este caso el INAH, se dio cita en el lugar ese domingo por la mañana para suspender la demolición de la sequía más antigua de la capital sonorense. No tenemos las imágenes, ahí están las imágenes, ¿verdad? Sí, eso era lo que estaba ocurriendo ahí. ¿Dónde se encuentra la sequía? Nada más para ubicarla. Esa era la obra que estaban, eso es, ¿verdad? Sí. Y es la obra que estaban, bueno, está por acá en el estudio José Rómulo Félix Gastelum, historiador, bienvenido. Bien, gracias, muy amable, maestro. Gracias por estar con nosotros. Y Omar Jara, de la sección de Monumentos Históricos del Centro INAH Sonora, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí en Villa de Ceris? Y que esto, para poner las imágenes, desnuda mucho de cómo está el estado y de cómo debemos preservar también los monumentos históricos en esta situación. Bueno, el domingo se recibe una denuncia vía telefónica con el titular ahí del Centro INAH. Nos fuimos a la tarea de asistir al lugar para confirmar que estuviera, porque la denuncia decía que había obras de demolición en el acueducto Calicanto, ¿no? Entonces nos apersonamos al lugar, había trabajadores, estaban trabajando, se les explicó la situación y de momento pues fue el recurso que tuvo la institución para poder detener los trabajos, ¿no? Obviamente el instituto tiene un procedimiento administrativo que tiene que implementar para poder acercarnos hacia los propietarios, ¿no? del predio. ¿Qué es el valor que tiene esta obra, por ejemplo? Es la antigüedad, es decir, en el caso de los monumentos históricos hay una ley federal, es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esta ley regula todas las construcciones que sean, valga la redundancia, que sean construidas entre el siglo XVI y siglo XIX, y en este caso en particular, el acueducto tuvo un uso público, además tiene que ver con el uso que fue destinado la construcción, y el acueducto tuvo este uso público y es del siglo XVIII. El siglo XVIII, cuando la ciudad se estaba construyendo apenas. Sí, propiamente este acueducto levanta agua del río del lado de la Sauceda. De la Sauceda levantaba, ahí se iniciaba el acueducto, iba por las cuevas de Santa Marta y luego se venía, digamos, de una manera directa ahí al Cerrito de la Cruz, que le daba vuelta y que llevaba, por decir algo, según las hipótesis, ¿no?, el agua donde estaba propiamente el establecimiento de la guarnición militar o presidio de San Pedro de la Conquista del Pitic. Vamos a estar hablando alrededor, ese presidio nace en 1741, pero la obra es de alrededor de 1783. Se pretendía el uso de agua doméstica y también darle a los pimas que estaban en la parte norte de Villa de Ceris, del lado del río para acá, y a los ceris que estaban en la parte sur, darles propiedades, modestas propiedades, para que pudieran sostenerse y además ser el embrión de Hermosillo, porque Hermosillo nace en Villa de Ceris, indiscutiblemente, y ese acueducto es, según tenemos entendido,
el lugar donde existen construcciones más antiguas en Hermosillo. Otros que pudiéramos mencionar con respeto del arquitecto, que pues él está en su materia cotidiana, es la iglesia de San Antonio, que es inicia a principios de la primera década del siglo XIX, y evidentemente la Capilla del Carmen, que se termina alrededor como del 840 más o menos. Digamos que esas serían las tres más importantes. Aunque si nos remontáramos más para atrás y ya viéramos la ciudad transformada, alrededor de 1960 y tantos, la Universidad de Sonora mandó a unos jóvenes estudiantes, vamos a hablar del ingeniero Roberto Gómez del Campo, Juanito Osorio, que fue tesorero del Estado, fueron a Batuc y clasificaron cada una de las piedras del frontispicio de la iglesia hecha por el cantero, valga la expresión, trajo un cantero jalisciense, el padre Alejandro Rapicani, jesuita. En 1741 clasificaron todo eso y después el gobierno del Estado, por conducto del arquitecto recientemente fallecido, a los 100 años, don Gustavo Aguilar Beltrán, trajeron e hicieron en el tiempo de don Luis Encinas, 6167, el monumento de los tres pueblos, ¿no? Que esos serían, digamos, las piedras más viejas, acomodadas, reacomodadas aquí, pero de Batuc en Hermosillo. Pero lo de Hermosillo, es ahí donde te acaba de decir Omar. ¿Y cuál es la importancia de la preservación? Es decir, es el origen de la ciudad. Es el origen Pero de la ciudad. estaba preservado porque veo que estaba ahí a un lado de la Casa de la Cultura, es decir, ¿le había dado la autoridad y la importancia suficiente? ¿O cómo es que se estaba construyendo ahí? En el caso, bueno, de entrada, la importancia y la relevancia del acueducto es que forma parte de todo un sistema de acequias que hubo en el siglo XIX. Sí, obvio, que ¿no? es como en la Ciudad de México, ¿no? Que en su momento, por ejemplo, como Xochimilco también construyeron los acueductos, los aztecas, los imperios aztecas, ahí Tenochtitlan se basaban en eso, ¿no? Tlalpan, cómo viajaban en la ciudad. Aquí, guardando la proporción, por supuesto, es un símil, ¿no? Era una Venecia sin mucha agua, ¿no? Pero Exacto. tenía sus tres acueductos importantes, ¿no? La Acequia Grande, por allá por el ferrocarril, digamos, donde entraba el Molino de la Fama. Luego una acequia interior que pasaba por la calle Chihuahua, por ahí, por el rumbo de la Cerdán. Entre medio de las manzanas, así es. Y luego estos otros que salían para el lado del lado sur, digamos, de la banda sur del río Sonora, para cuestiones tanto domésticas como de orden agropecuario, ¿no? O sea, ¿cuánto duraron funcionando? Duraron. Y yo creo que sí duraron como hasta principios del siglo XIX, más o menos. ¿En serio? ¿Tanto? Sí, Ah, del 19. era la vida. Digo, perdón, principios del siglo XX. Siglo XX, Sí, del ¿cómo no? Pasa que incluso hay parte de las acequias, tenemos una hipótesis que fueron embovedadas en ciertas secciones. Entonces tú todavía alcanzabas a ver, incluso atrás de la casa Arias, que está el desnivel, donde pasaba la acequia a cielo abierto. Era una acequia abierta, un canal, vaya, sin más, abierto, y por ahí circulaba el agua. Y incluso había callejones que daban acceso a esa acequia, como para que la gente tomara agua de esas acequias. Entonces, o hiciera las demás con la cosas llegada de para- los vehículos, creemos que se embovedan y encontramos una de ellas, está justo en diagonal, en dirección de un hospital por la calle Colosio. Y está completamente enterita, está abajo del nivel de calle, vaya, ¿no? Está como 1,5 metros, ahí está la cresta de la bóveda, ¿no? Inclusive, maestro Medina, la calle Chihuahua, por ahí atrás del Colegio de Sonora, ahí estaba el rejuego de las mujeres de Vida Alegre. En la calle Chihuahua era ¿Chihuahua y qué? Chihuahua y ¿qué sería? Colegio de Sonora, Chihuahua y Garmendia, una cosa por el estilo, por ahí atrás. Y también ahí atrás de la casa Arias, que aunque estaba... ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de esto que hasta principios del siglo pasado, o entradito el siglo pasado ya, según la obra de Cosas Viejas de mi Tierra, de Enrique Contreras, un barbero muy simpático, que su familia nunca permitió que se reeditara el libro, que lo hizo en el 60 y tantos, con el apoyo de don Luis Encinas, porque decía muchas procacidades de la época, ¿no? Hablaba de cosas escatológicas y todo, y su familia le dio vergüenza, pero es un libro simpatiquísimo, hermosillo, Cosas Viejas de mi Tierra, ¿no? Y ahí habla de toda la fulana y la mengana y esta, y habla también de homosexualidades y todo, ¿verdad? O sea, era digamos, ¿cómo podría decirte?
que la calle Chihuahua era una especie de calle como de desecho, podríamos decir, de ambiente de mal, entre comillas, de buen ambiente, valga la expresión, porque era la diversión, y desagüe también de casas, los drenajes y todo. O sea, no había toda la higiene posible. Gracias a Dios había el agua que podría limpiar un poco de esas 3 grandes acequias, más otras chicas que había, ¿no? ¿Y la importancia en conservarla cuál era? O de que se conserve. Porque ¿qué es lo que la estaban destruyendo, ¿no? Sí. ¿O la destruyeron? No. Hay una parte que está demolida. De hecho, está en revisión en estos momentos por parte de personal de arqueología. ¿Quién la estaba y destruyendo? ¿Era un particular? Entendemos que es un particular, sí. Bueno, había personal de trabajo, ¿no? Ahorita Pero están es dentro de los investigando. terrenos ¿qué no es dentro de los terrenos de la Casa de la Cultura? No, es una propiedad un lado. privada. Muy bien. No, están bordeando el cerro. De alguna forma, si vas de norte a sur por el Vildósola, tú vas a ver el Cerro de la Cruz, ¿no? Justo la pared del Cerro de la Cruz abajo, ahí al límite del cerro, ahí está Es el acueducto. lo que acabas de poner ahorita tú. Sí, Así es. si lo podemos volver a poner, por favor, para que la gente... Ahora, Lo que pasa es que siempre hay que hacerle entender a la gente, no, la importancia de lo que estamos hablando. Exacto, los antecedentes, es decir, ahora, a lo mejor ese es la... ahí está Elisa Villalpando, la doctora ahí, Villalpando. ahí atrás está el parte de acueducto, lo ¿verdad? que Ahí está atrás. Estaba bien hecho, estaba macizo eso. Una barra que venía de la época. Ahora, ¿qué pasó cuando se hizo la carretera 15 en los 50? Pues se echaron todos los demás pedazos, ¿no? ¿Qué pasó allá por el rumbo de cuando estaba la cementera, en la iglesia vieja, por ahí? Pues fueron tumbando todo lo que estaba atrás, ¿no? Se fueron acabando por el tiempo, por la incuria, el abandono, y lo único que se preservó es ese pedazo. Bien. Y ocurre que ahora, ¿qué sucede? Ya una vez que lo detectaron, es decir, la importancia de preservarlo era que saber... El valor histórico, el valor del testimonio histórico, vaya, de todo este sistema que ya queda muy poco visible, vaya. Todo está bajo el nivel de las calles hoy en día, es muy poco visible. Incluso muchos de estos sistemas todavía se extendieron a lo que fue el camino del Seri. Ahí había una sequía en algún momento dado y fueron extendidos para el tema de la agricultura. La importancia es esa, el hecho de que es un testimonio histórico, vaya, de un momento de la ciudad. De la fundación y operatividad, movilidad. Pero ¿quién falló ahí? ¿Quién le falta? No falta debería poner a lo mejor algo. ¿No estaba un letrero? ¿No estaba protegido? No. De hecho, básicamente el instituto tenía una investigación que fue en los años 80, ¿no? Y la difusión que hacemos normalmente, catalogamos los edificios que... No, pero no había nada, estaba, porque no cualquiera que pasaba por ahí. Que conmemorase, pues algún mausoleo que conmemorase. Algún letrero o algo. Esto es el origen de la civilización judeo-cristiana en Hermosillo. No había nada de eso. Por la incuria de todos nosotros, de todos los habitantes. Es una culpa generalizada de no preservar. Estoy leyendo un libro ahorita de Hugh Thomas que habla de la Carta de Asturias, se llama. Y cada pueblo de Asturias, por humildísimo que sea, tiene piedras de 1300, 1200, 800, que la gente lo preserva como suyo. Ese amor por lo nuestro es lo que falta aquí. Y eso es lo más difícil de imbuirle a una personalidad en el siglo XXI ya, que tenga amor por estas piedras, que los que sí nos interesa el origen, pues las vemos que algunos las han destruido en parte. Pero es que volvemos a lo mismo, como él dice, no había nada que lo resalte, no hay una conciencia institucional también que esté, recordándonos el origen de nuestra civilización. Esa es la conceptualización, como dice el historiador aquí, es decir, el origen de la civilización en Hermosillo, ahí es. Es decir, de estos hay una sistemas, ahí evidente. ¿A quién le corresponde? ¿A Alina? ¿O a todos? Sí, bueno, de hecho, todos a una, ¿no? Sí, tenemos la obligación nosotros, además de las instituciones, pues también hay otras instancias que pueden revalorar el patrimonio, ¿no? Te pondría un ejemplo. Todas las misiones del noroeste tienen una señalización en donde ha habido coparticipación de turismo, de los municipios, de Lina también, para señalizar estos edificios, ¿no? ¿Cierto? Ahí hay una falta de este elemento para poder destacarlo y reconocerlo, ¿no? Pues está muy interesante. Voy a hacer un corte porque, ojo, está
¿cuál es el patrimonio? ¿Cuántas cosas más así no hay en el estado? ¿Cuántas, frente a qué estamos, qué es lo que falta y qué poder hacer? Estamos a tiempo, porque bueno, si estamos acabando el medio ambiente, que no podamos acabar con la historia, ¿no? Vamos, volvemos, esto es A Fondo, volvemos. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Infórmate a tiempo a través de las Mega Noticias en punto de las 2 de la tarde, con enlaces especiales de nuestros compañeros de Mega Noticias en diversos puntos de la nación mexicana. ¿Qué pasa contigo? Es que está muy buena la serie. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata Internet XView y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8,000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón POD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Estamos en A Fondo Sonora desde Hermosillo para todo el estado a través del 151.151 HD Mega Canal, en Megacable y en la plataforma de Proyecto Puente en proyectopuente.com.mx, Facebook Live de Proyecto Puente, también en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Usted nos puede sintonizar, se puede suscribir o suscríbase también al boletín informativo de proyectopuente.com.mx para estar todos conectados. Estoy hablando de los monumentos históricos, del patrimonio histórico. En el primer bloque hacíamos como una acequia, un acueducto, una infraestructura que representaba el origen de la civilización en Hermosillo, de la fundación en Hermosillo de hace 3 siglos, de la vida de Hermosillo, la vida rural, agrícola, cívica, industrial, todo lo que significó la ciudad. Fue destruida por un particular. Está enseguida en la Casa de la Cultura, en Villa de Ceris. Logró Lina detenerla. A simple vista puede parecer una barda, un montón de piedras, pero ocurre que esa infraestructura que ve usted ahí, todo eso, esa piedra es parte del acueducto original, sí, del muro. Más, o sea, y que nadie, que tiene remedio. Usted escucha a José Rómulo Félix, historiador, y Omar Jara, sección de monumentos históricos del Centro INA. Digo, para quien se va conectando, quien me diga de qué están hablando de eso. Mire usted, no lo sabíamos y estoy seguro que... Y hay hasta grafiti, lo ves ahí. Exactamente. Yo pensé, mire, cómo toda esa estructura data de hace, entonces, 300 años, ¿sí? Más o menos. Está desde 1783, por ahí, más 82. Fue cuando menos, 73, se termina. Sí, Empieza como en 1770 y algo, uno por ahí. Como en 2 años, sí, más o menos. El general Mateo Sastrella. Le empieza Pedro de Corbalán, que fue gobernador, y la termina el gobernador Mateo Sastré.
que era general también. Para que veas decir la importancia de lo que significa, insisto, esta obra que imagínate cuántas más no hay aquí en la capital o a nivel estado. ¿Cuánto es? Bueno, ¿me ibas a decir algo? Sí, te iba a agregar algo, con todo respeto. O sea, por eso, al haber tantas acequias, como decía Omar, en la ciudad, canales y canalitos y canalotes, es que se ha especulado también de que había subterráneos, que de la Capilla del Carmen a la catedral, que porque el Señor no dejaba que su esposa se fuera por arriba, porque pues, te imaginas, por abajo va a ser peor, ¿no? Porque son algunos kilómetros, ¿no? Entonces ahí en ese lugar donde está el Licona, atrás del Licona, en el Revolución, un día se hundió, ¿te acuerdas? Sí. Ahí antes de llegar, frente del Molino de la Fama, frente del expendio que está en la esquina de Molino de la Fama, se hundió y decía, no, que la persecución religiosa, y no eran estos modos de conducir. Y Hermosillo hace 25, 30 años, 50 años, estaba lleno de estos canales abiertos, que se han tapado. La Colosio estaba abierta, acuérdate. Exacto. Antes Yucatán, ¿no? Así es. O sea, era un lago, era un río prácticamente ahí. ¿O qué prácticamente, eran desahogos, digamos, desahogos de esas acequias para levantar agua, para que la ciudad viviese. Pero si nos vamos a 1945, 46, cuando llovía era imposible salir de enfrente del aeropuerto a la costa, porque ahí concurren una tonelada de arroyos y es imposible prácticamente. No sé cómo los fraccionadores son magos que le hacen las casas encima de corrientes de agua ancestrales que algún día van a pasar cosas ahí. Por ahí no se podía pasar. Duraban 3 días los agricultores para que bajaran los arroyos, en el 45-46. ¿Te refieres a todo el poniente? Me refiero, sí, a todo el poniente, al camino a la costa, digamos, en lo que es ahora la carretera, ¿no? Pero mucho se habla también de que, por ejemplo, los fraccionamientos del Colosio, que están sobre terrenos, encimados, sobre grava, ¿sí? Es decir, por ejemplo... O rellenos, sí. Como arquitectos. Donde es más evidente es acá en el Paseo Río Sonora, ¿no? Sí, se ve acá, constantemente que están Montecarlo, rellenando y con letreros que dicen que se recibe escombro, ¿no? Y material para ir rellenando esas capas de estos, porque esto es bastante lo que rellenan, de hecho, ¿no? Bastante. Pero relleno es solo el río Sonora, poniente, ¿no? Pues probablemente pudiera haber algunas áreas, ¿no? Probablemente, pero es más visible o más evidente porque por el río. Por el río Sonora, exactamente. Yo creo que se cargó hacia el oeste el desarrollo de las... ¿Te acuerdas que había 3 empresas, Omex, no sé, que eran 3 famosas a nivel nacional? Pero también la obra del Camino del Seri, que le tocó a un periodo anterior del licenciado Gándara, abrirla de la Pepsi-Cola, digamos, hasta allá, hasta conectarla hasta el Quiroga, creó un problema, quitó el problema horroroso que era todos los días en la mañana la gente salir de esas colonias, se peleaban casi a muerte, chocaban, caían hasta el canal de que la gente quería llegar a las escuelas. Entonces, ¿por qué? Porque se hicieron obras sin un sentido de desarrollo urbano racional, ¿verdad? ¿Cómo iban a salir 1000 carros al mismo tiempo? Por decir algo. Entonces, si eso es en la cotidianidad, ¿qué no será en estas cosas culturales y todo? Imagínate cómo está el resto del estado, que es la capital. ¿Cuántos patrimonios tenemos, por ejemplo? A ver. El instituto tiene un programa que es el catálogo de monumentos históricos. A la fecha tenemos alrededor de 2093 fichas de catálogo de monumentos históricos, ¿no? En el estado. En el estado. ¿2900 qué, perdón? 2093, perdón. 2093. Sí es. ¿Qué son? ¿Qué tipo de patrimonios? Bueno, en este caso el catálogo maneja 2 grandes apartados. El monumento histórico, que es determinado por la ley federal, y una categoría que se le llama bien inmueble con valor cultural, ¿no? El bien inmueble con valor cultural, este catálogo empieza en los años 80, a principios de los años 80 lo hacen, se le llama Programa de la Frontera Norte, y en el caso de este programa, los únicos estados, los que están en la frontera, que se les permite catalogar la arquitectura del siglo XX, porque, ya lo comentaba hace un momento, la ley federal dice que el monumento histórico es la arquitectura, la edificación construida entre el siglo XVI
y el siglo XIX, 1900, digamos que es el límite, el año 1900. De ahí para adelante lo atiende lo que sería el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ¿no? Tiene una dirección de arquitectura. Con este catálogo, en estas dos apartados es donde se encuentran esas 2093 fichas de catálogo. Claro, hay una situación también que es frecuente en la catalogación, porque es un programa que hoy en día está de manera permanente, que buscamos catalogar el edificio completo, ¿no? Entonces, si el inmueble estuviera subdividido en 3 propiedades, a veces se cometen esos errores en un momento dado, porque la fachada no permite identificar que fue una sola propiedad y pudiera haber 3 fichas en un momento dado. Es mucho más frecuente en las ciudades más grandes donde se subdividen los inmuebles, ¿no? Bueno, ¿y qué son estos inmuebles? Esos 2093. Bueno, estos edificios son bienes inmuebles usados para los fines de religiosos, templos, casas curales, algunos, bueno, aquí no hay colegios, pero cementerios están como conjuntos, aparecen como conjunto, sí. Así es, no es un conjunto de varios esculturas o tumbas que también pueden ser históricas. Y lo otro son aquellos edificios también que son por ejemplo, todos estos que estamos viendo, vinculados a la historia de la nación, también que hayan sido usados como educación, enseñanza. Ese es de Batuc, que no tiene nada que hacer ahí, el de Cabor, que el anterior. Fines asistenciales. Es la entrada del cementerio de Batuc. A ver, deberíamos ir más tranquilo, tenemos muy buen material. Muy bueno. Muy buen material por todas partes. Ese es Uris, ¿no? Tiene miedo de... Ahí. Así es. ¿Y ese? El anterior. Álamos. Álamos, que está protegido por razón natural. Ahí, no y ese que... esa es la cárcel, ¿no? Es la cárcel, el INA de aquí, la cárcel original. Así es. Y luego... Bueno, tenemos un amplio... ¿son parte de las piezas? Sí, son partes, obviamente, son partes. Bueno, en el caso te comentaba, también aquellos espacios o edificios que estuvieran destinados al servicio y uso público, ¿no? O para el uso de militares o de autoridades civiles también. ¿También? Palacios, claro, así es. Y también lo que es la arquitectura civil relevante. También existe ahí para las casas de habitación, en todo caso, que están también, que son la mayoría, obviamente. Bien, a ver, me gustaría que a ver si pudiéramos hacer ahorita para ir una por una, o a lo mejor la podíamos explicar, porque sí las recorrimos, y porque veo que ahí son iglesias, son museos, es un amplio catálogo, son 2093, en donde ustedes tienen injerencias, tienen administración ustedes de eso. Sí, tenemos en parte apoyados de los municipios, nos apoyamos mucho de los municipios, de la autoridad estatal, de la autoridad municipal, cuando son edificios públicos. Además, esa es una figura de protección de alguna forma, lo que es el catálogo. A ver, vamos a recorrer ahora con... ahí es Arispe. ¿Qué viene siendo? Es el templo de Arispe, el templo de Arispe. Muy bien, el templo de Arispe. Luego tenemos... El reloj de Arispe, que está en la plaza. El reloj de Arispe. Que es ¿quién lo hizo? La torre y el templo, por ejemplo. Bueno, ahí sí se me escapa el dato. Debe ser de fines 19, sí. Bueno, sí, el caso del reloj. No todas son. Sí, lo sumo el 19 que tuvo, es que fue capital en 1776, pon tú que todavía lograra el siguiente siglo, había mucha ganadería, ese es Arispe. Tú te fijas que la iglesia está separada de la torre, ¿verdad? Son dos segmentos diferentes de construcción. ¿Por qué? Qué interesante, no me había fijado bien en eso. Exacto. Y luego tenemos después de Arispe, es la casa William Green Cananea. Esa es Cananea, una bella casa de principio del siglo pasado. Del antepasado. Sí, pues de 1900, sí. ¿Del 800, qué no? De 1900, porque la empresa empieza a fines del siglo XIX, o sea, ha sido la primera década del siglo XIX. Que fue el fundador de Cananea, nomás. Así es. Y esa es la cárcel de Cananea, el museo. Así es. Que ahorita es museo. Este edificio, por ejemplo, tiene un decreto específico de monumento histórico, firmado por el presidente de la República. Así es. O sea, por la historia que está, por el vínculo que tiene con la historia nacional. Así es. Sí, por la huelga, por todo. Sí, todos los medios que fueron ahí. ¿Esta dónde es? Una casa de Ures. Es en Ures. Muy bonita. Es la que construyó la familia Fernández, frente a la plaza. No está frente a la plaza. Hay una ¿Esa casa es de un particular? Sí, es de un particular. ¿Se le considera que...? También es un monumento histórico. Es un monumento histórico. ¿Esta es la corrección? Sí, esa es la casa del general Pesqueira en Ures también. ¿Qué era la también tiene un decreto federal como monumento histórico. Muy bien.
A ver, es muy interesante, el de General Pesqueira. De la iglesia, ¿no? De San Miguel Arcángel de sí, Ures. de Ures, así es. Bien. Por ejemplo, a ver qué más tenemos del catálogo. Ahí para la gente que está. En el caso de Ures, por ejemplo, tenemos Y ese es en Álamos, dijimos. Ese es Álamos. Es un kiosco Ures muy bello recientemente. hecho en Mazatlán. ¿Qué viene siendo el kiosco de? El kiosco de la plaza. Hecho en la fundidora de Mazatlán. De Mazatlán. Mazatlán. Así es. Sí. ¿Y ahí tenemos? Álamos es zona de monumentos históricos. Por Mira, ejemplo, está lleno de monumentos, ¿no? Álamos Wow, de este a oeste. Sí, de la parte del Cerro del Mirador, Así seguramente es por ahí. Así es. ¿No? Pues muy interesante. Todo eso es catalogado. Vamos a un corte. Vamos a ir a un corte y volvemos con más información aquí en el último segmento. Álamos se defiende. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Oye, he llegado a un punto en donde yo necesito estabilidad. Tú te mereces estabilidad y velocidad. Contrata internet y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Con XView nunca volverás a perderte ningún detalle de tus programas favoritos. Si necesitas salir a recibir la pizza, no hay problema, porque puedes presionar el botón pausa y tu programa te esperará hasta que quieras continuarlo. Para reanudarlo, presiona de nuevo pausa y ya no serás esclavo del reloj, porque puedes ver cualquier programa desde el inicio sin importar a qué horas llegues. Tan solo presiona el botón Guide, selecciona el canal que quieres ver, después presiona la tecla OK y después selecciona la opción Ver desde el inicio. Con XView ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón VOD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Infórmate a tiempo a través de las Mega Noticias en punto de las 2 de la tarde, con enlaces especiales de nuestros compañeros de Mega Noticias en diversos puntos de la nación mexicana. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Bien, volvemos aquí desde Hermosillo para todo el estado a través del 151 de Megacanal y en proyectopuente.com.mx. En el canal de YouTube de Proyecto Puente también nos puede ver. ¿Qué podemos hacer con todos estos catálogos 2093 por todo el estado? Algunos están en riesgo. ¿Tenemos algún diagnóstico, por ejemplo? Estoy hablando acá con el historiador José Rómulo Félix y Omar Jara de la sección de Monumentos Históricos del Centro INA, del Instituto Nacional y Antropología e Historia de Hermosillo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en este caso lo más importante... Primero, ¿están en riesgo algunos? Sí, por supuesto. Uno de los... No tenemos el dato exacto del riesgo. Es decir, uno de los principales riesgos que tiene el patrimonio es el abandono de entrada. ¿Por qué? Porque no se le da mantenimiento a la edificación. Ese es el principal problema que se tiene. No a todos. No a todos. Obviamente el uso, el hecho de que esté usado el edificio, que lo barran, que lo limpien, que ocasionalmente lo impermeabilicen, le da... garantías de que se va a conservar este patrimonio. Eso es lo más importante. Por eso, ¿cuántos aproximadamente no están siendo atendidos? Bueno, tendríamos casos así muy específicos, algunos templos que se han ido quedando abandonados, el de Babiácora, por ejemplo, que estaba abandonado, por ahí tenemos una Cocóspera y otra edificación también. Uno de los edificios que estuvo temporalmente abandonado y que se rescató, comentaba ahorita Rómulo, que es el de Caborca, que se restauró y se hizo todo un proyecto ahí de
restauración, incluso hasta de la pintura mural. Por ahí hay otros, bueno, son ahorita de momento los que recuerdo así, que están, uno de ellos era San Antonio, por ejemplo, que por ahí hay una imagen de San Antonio. Era la entrada al cementerio de Batuc. Cuando se trajeron las piedras y hicieron la Plaza de las Tres Culturas, el licenciado Encinas le regaló, por decirlo de algún modo, el frontispicio del Panteón de Batuc a Caborca. Ese es en Caborca. Y la entrada, fíjate, con esa magnificencia 1741, o sea que teníamos algo, no estábamos tan mal, ¿no? El sacerdote mandó traer un cantero de la Ciudad de México de Guadalajara, y trabajaron, que con materiales de ahí mismo, y quedó esa ese bello frontispicio, valga la expresión, o pórtico, valga la expresión, ¿no? Y más la portada aquí, que está protegida recientemente por el gobierno, era un par de años, ¿no? Le voy a dar una mano de... Sí, ahí en la Plaza de los Tres Pueblos. Así es, que es un parque que estaba muy triste, estaba un poco abandonado. Yo siento que esto es una cuestión moral y de decencia pública. La gente debe de responsabilizarse de su propio patrimonio. ¿Qué es el patrimonio cultural, para empezar? ¿Qué es la cultura? Todo lo que no sea naturaleza es cultura, ¿no? Toda acción del hombre sobre la naturaleza es una práctica cultural. Pero esa práctica cultural te define tu modo de ser, tu modo de comportarte, tu modo que te has comportado por siglos. Llega un momento en que te vas olvidando propiamente, pues es como una brizna de polvo que se va perdiendo, ¿no? ¿Qué necesitamos? Que la gente tome conciencia que es la responsable en primera instancia de las construcciones, las que sean posibles de rescatar. Ahora, ¿qué sucede también, mi estimado amigo Medina? Que en ocasiones propietarios de mucha mala fe tumban la casa en un fin de semana por no caer en las regulaciones federales. Un día se acaba, ya vas y ya no hay casa, pues. Ha sucedido aquí algunas veces. Sí. Pero no es lo todo. Yo siento que se debería hacer una campaña a la decencia y a la moral pública y al amor por el terruño para proteger esas 2,000 propiedades que sí están en riesgo, siento yo. Exactamente, para rescatar. Es mucho, ¿no? Es un trabajo titánico, ¿no? Simplemente hasta Jesucristo nomás juntó 13 apóstoles. ¿Cuántos? 12 apóstoles. O 13, ¿cuántos? 12, ¿no? Aquí entraríamos 2,000 apóstoles. Pues empezando primero para saber el diagnóstico, me decías, ¿cuántos son, por ejemplo, de esos 2,093, cuántas son casas que están con particulares? Pues yo creo que serían aproximadamente un 80% más. Donde vive gente. Bueno, donde viven. Donde vive gente. Mira, de particulares me refiero. De particulares, en la gran mayoría de los municipios están habitadas la vivienda, ¿no? Sigue siendo habitada. Sí, no, pero de los 2,093, que incluyen iglesias, que incluyen los monumentos que incluyen casas, que incluyen edificios, ¿cuántas son de particulares, como la de Ures, por ejemplo? Más aproximadamente serán unos 1,800. Pasa algo que ¿Tanta? Sí. Horrorosa cantidad. Pasa algo que apenas el instituto en el 2003 aproximadamente, 2005, empezamos a trabajar ya con un sistema a base de datos, ¿no? Entonces, toda esta información, incluso ahorita se está vaciando un sistema en la cual ya va a poder ser consultado en Internet. Van a poder entrar a la página de Internet y van a poder ver ¿cuándo? El edificio. Ahorita ya se puede consultar, de hecho. Ya se puede consultar, nada más que ahorita solamente está Ures y está Arizpe de momento, ¿no? Que son catálogos que fueron revisados recientemente en el 2017 y ya cumplen con todos los parámetros para que estén dentro de este sistema, ¿no? Y el resto de los edificios históricos, por ejemplo, me decías, la mayoría no tiene mantenimiento, ¿verdad? Es lo que me estabas diciendo. Sí, una buena parte, sobre todo en las ciudades principales, ¿no? Guaymas, Navojoa, Hermosillo, Magdalena, probablemente tengamos unas problemáticas. Ures es un problema serio de abandono de edificios, por ejemplo. Hemos identificado bastantes inmuebles abandonados. No hay una política pública alrededor de esta. ¿A quién le correspondería? ¿A Lina?
En parte al INA le toca la conservación de los edificios históricos y la regulación de los permisos de obra, por decir algo. Pero sin duda la participación del municipio, del gobierno del estado es importante. Una problemática que tiene la arquitectura habitacional es que no existe un programa con el que recibas apoyos el propietario para darle un mantenimiento al edificio, por ejemplo. O sea, no existen programas de que baje el recurso público a la propiedad privada. No existe un programa específico que tenga esos beneficios. Hay otros programas, por decir algo. Ahora la Secretaría de Cultura maneja programas para intervenir los templos. El instituto tiene asegurado los templos históricos, por ejemplo, o los edificios federales que él tiene en uso y los templos. Es decir, ante un fenómeno hidrometeorológico, un huracán, una lluvia, que tenga un problema, que tenga una afectación, el instituto hace un reclamo a una aseguradora y se concilia el daño, el área que se tiene que intervenir, se reparan los. En este caso, pondría por ejemplo la puerta de catedral, ¿no? Que se incendió, que es un problema antropogénico, que sí le llama el instituto en el tema de la aseguradora, y baja el recurso, bueno, reclama, mejor dicho, la afectación y repara el edificio, ¿no? ¿Y qué faltaría para que empezáramos a rescatarlos? Habló ahorita Rómulo de una conciencia, de una campaña de rescate, pero eso es el INA, ¿no? ¿No el Instituto Nacional de...? Sí. En parte, pero pues con la austeridad ahorita que traen también, donde están con Aculta. Seguro, con Aculta. Sí, pero me refiero a una política pública. Me decía Raquel Padilla hace como 3 semanas en este espacio que estaban recortando inspectores, viajes, visitas, con una visión centralista sin saber que todo eso necesita preservación. Que tiene centenas de años de rezago. Una cosa que también le pasó al patrimonio fue todo modernidad en los sistemas constructivos, por ejemplo. Se perdió el conocimiento de la construcción a base de adobe, a base de cal. Entonces se fue perdiendo. Ahorita actualmente el instituto ha realizado varios talleres. Hemos trabajado algunos talleres. Entre ellos hay un taller internacional de conservación y restauración de arquitectura de tierra, que normalmente lo organizamos de manera binacional con la Universidad de Arizona. Y con eso es como estamos tratando de recuperar otra vez, es decir, se invitan albañiles, se invita a personas de la comunidad que estén interesados y que podamos recuperar parte de este sistema, porque hay mucho desconocimiento hoy en día, porque se ha ido perdiendo gradualmente, ¿no? O sea, perdóname que te interrumpa, Omar, ¿sería entonces la necesidad de reconstruir con los materiales similares al pasado? Sí, en una parte, y también, hay edificios que se puede construir con sistemas contemporáneos, sí se puede hacer ese tipo de trabajos, pero sí requieres de toda una asesoría, y ahí el instituto está con las puertas abiertas para que el propietario pueda asistir, se le asesora. ¿Cómo se puede contactar al instituto? A través pueden ser los teléfonos, a través de los correos electrónicos que manejamos nosotros. En el caso de mi correo electrónico es omar-jara@inah.gov.mx. Muy bien. ¿Y teléfono? El teléfono del instituto es el 662. Perdón, por aquí lo tengo a la mano. 662-212-6364 y 217-4222. Bien, ya nos vamos, Rómulo, gracias. No, hombre, al contrario, te agradezco mucho. Maestro Medina, muy amable, como siempre. Un honor para estar aquí contigo. Igualmente que hayan venido. Omar Jara, gracias también, Delina. Con permiso, buenas noches, nos vemos, señores. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina.